¿Ya? Está grabando. Ya. Ok. Entonces, básicamente ello, ¿no? Cuando ustedes aceptar. Gente. Ya. Cuando ustedes tengan alguna duda, algún tema, lo pueden escribir en el chat o siéntanse libres de coger su micrófono y participar activamente sin ningún problema. La idea es que si es que en algún tema que yo mencione o en el futuro algún compañero mío mencione, alguien tal vez no está muy de acuerdo, o se pierde un poco, o pierde un poco el hilo. A veces uno se desconecta del celular, ¿no? O el Zoom y vuelve a cogerlo, entonces se pierde un poco el hilo. No tengan roche, me dicen nomás, ¿sabes qué? ¿Puedes repetir esto? O si puedo volver a explicar. Y les cuento un poco, yo soy abogado, ¿ok? Entonces mis términos van a ser bastante jurídicos en ocasiones. Sin embargo, si es que a ustedes les resulta, o sea, prefieren algún otro término, prefieren que lo vea de alguna otra manera, o prefieren una explicación adicional, yo encantado de poder explicarlo más a detalle. La idea es que el curso les pueda servir a ustedes, y en realidad también a mí, porque todos aprendemos dando el curso, en la medida que puedan preguntar, ver qué dudas hay, ver qué temas hay. Poner casos si quieren, no hay ningún problema, pueden poner casos, preguntas que ustedes consideren de las más simples a las más complejas, tengan la confianza de poder lanzarlas en este foro. La idea es que nos generemos confianza dentro del propio foro que tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Ok, la clase de día va a ser el tema de contribuyentes agentes de retención. Entonces, básicamente vamos a mirar un poco, primero, cómo está regulado nuestra ley de impuestos a la renta el tema de los contribuyentes, y nuevamente, yendo de lo más general, de los conceptos básicos, voy a retroceder un poquito al tema del Código Tributario para aterrizar en la ley de impuestos a la renta, ¿ok? Y luego vamos a mirar supuestos específicos que tiene la ley de impuestos a la renta, supuestos nuevos que se han incorporado, como por ejemplo el tema de establecimiento permanente, y supuestos también muy especiales en el caso de los agentes de retención, que es lo que ocurre con los fondos de inversión, con las sociedades administradoras, con los fideicomisos. Son casos muy específicos en el caso de agentes de retención que creo que vale la pena mencionar. Pero para poder aterrizar en ello, primero me interesa mucho darles el punto básico. Entonces vamos a ir desde lo básico, y en ese punto por eso es importante que pregunten, que me digan si les queda alguna duda, y lo vamos subiendo un poquito más el nivel, ya a supuestos específicos. Es importante porque estas cosas se dan en el mercado y se dan en el usuario, pero muchas veces uno tiene la práctica, ¿no? Tiene el actuar de frente, pero no tienes la base. Entonces es importante que tengas la base, porque una vez que tú tienes la base completa, puedes entrar a cualquier tipo de caso y verlo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos un poco a conceptos básicos nuevamente, que nos señala nuestro Código Tributario. Esto básicamente son los artículos, no me equivoco, del 6 al 9 del Código Tributario, 6 al 10 del Código Tributario, en el cual básicamente nos señala estos conceptos básicos. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Ok, no. En el cual se nos señala algunos conceptos básicos respecto de la obligación tributaria, ¿no? Entonces, primer punto que te define el Código Tributario y que va a ser arista para todo el resto de normativa tributaria, y estoy hablando de impuestos a la renta, IGB, tributos municipales, entre otros. ¿Quién es el deudor tributario? El deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o como responsable. Entonces, de ahí es importante, ¿no? Porque te mencionan los conceptos de... Disculpe, ya, que estoy haciendo bulla, lo voy a mutear. Acá. Ok. Solo muteado para efectos de la clase, ok. De acuerdo. Como le decía, en el caso de deudor tributario, básicamente lo que yo voy a tener es a la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o como responsable. Entonces, un concepto que subyace a este tema es básicamente el tema de la prestación tributaria y la obligación tributaria, ¿no? Cuando nosotros hablamos de obligación tributaria, básicamente estamos ante la obligación que tenemos frente al Estado, ¿no? Frente al fisco, ¿de acuerdo? Recordemos que toda relación tributaria está dada por lo que es el acreedor y el deudor, ¿ok? Y esto ocurre también en la parte civil y en la parte tributaria ocurre lo mismo. Entonces yo tengo básicamente que en esta relación tributaria de obligación deudor-acreedor, ¿ok? Me señala a mí como deudor tributario y es tanto quien califica como un contribuyente como responsable. Entonces, aterrizando un poco, ¿quiénes son estas personas?
¿qué me dice el Código Tributario? Contribuyente es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. Entonces, contribuyente va a ser aquel sujeto, ¿okay?, que incurre en la hipótesis de incidencia de la obligación tributaria, que cuadra en la hipótesis de incidencia de la obligación tributaria. Y tal vez recordando un poco nuestra clase de ayer, para poner ejemplos muy puntuales, hablábamos mucho de la venta de bienes, hablábamos mucho de los arrendamientos, como ejemplos muy típicos en el caso de lo que es renta producto, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ver eso, ¿cómo tendría yo ahí el contribuyente? Básicamente, si es que hablo de un arrendamiento, por ejemplo, eso es más sencillo, es aquel que realiza, ¿qué? El hecho generador, la hipótesis de incidencia, ¿no? Aquella persona que pone en disposición su bien inmueble, ¿ok?, y lo arrenda a un tercero. Esta persona propietaria del bien y que habilita racionalmente la fuente y le pone a disposición a un tercero, esta persona es el contribuyente, ¿de acuerdo? Respecto al cual se produce el hecho generador. La venta de bienes, nuevamente, si yo vendo mi inmueble, ¿ok?, mi inmueble es propiedad mía y yo soy quien realiza el acto de la venta, ¿ok?, yo estoy entre la hipótesis de incidencia, venta de inmueble, que me genera una renta de segunda categoría, ¿de acuerdo? Es una renta, ganancia de capital, flujo de riqueza, si queremos verlo conforme a nuestras teorías que conversamos ayer. Entonces, en ese caso, el contribuyente va a ser quien realiza la venta propiamente, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la persona, digamos, sujeto que realiza la actividad. Entonces, completamos nuestra primera lista en cuanto a deudor tributario, ¿no? Contribuyente, que realiza la actividad, el hecho generador. Ahora bien, pero el deudor tributario no solo es el contribuyente, sino también es el responsable. Según lo que te dice el Código Tributario, responsable es aquel que, sin tener la condición de contribuyente, esto es, sin realizar el hecho generador de la obligación tributaria, sin incurrir en el acto de obligación tributaria, debe cumplir la obligación atribuida. ¿Okay? Entonces, tema importante, ¿no? Porque eso quiere decir que el responsable no ha incurrido en la hipótesis de incidencia, no ha realizado el hecho imponible, para nada. Sin embargo, la ley lo nombra a él como responsable de cumplir la obligación tributaria. ¿Okay? Entonces, la obligación debe ser cumplida tanto por el contribuyente, quien realiza el acto, quien está en la hipótesis de incidencia, quien realiza el hecho generador, como el responsable, quien sin haber realizado el hecho generador, sin haber efectuado la venta de inmueble, por ejemplo, sin haber arrendado su casa, es nombrado como un sujeto también obligado a cumplir la obligación tributaria. ¿De acuerdo? Vamos a un ejemplo rápido. ¿Qué tal si, por ejemplo, yo soy una persona jurídica? Okay, les cuento las personalidades, desde ya les adelanto un poco lo que vamos a ver en un momento. Las personas jurídicas son agentes de retención y esto quiere decir que son responsables de cumplir la obligación tributaria, ¿okay?, cuando pagan rentas de segunda categoría a personas naturales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, yo tengo una renta de segunda categoría? O sea, algo simple, por una venta de inmueble, que es lo más sencillo. ¿Okay? Yo tengo una renta de segunda categoría por venta de inmueble. Soy persona natural, aceptar. Soy persona natural, ¿no? Y soy contribuyente, ¿no? Soy contribuyente porque incurro en el hecho. Sin embargo, la ley dice que cuando una persona jurídica paga renta de categoría y siendo yo un sujeto contribuyente de tercera categoría, soy agente de retención. Esto quiere decir, soy un responsable también de la obligación, sin tener la calidad de contribuyente, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos, él va a estar obligado también a realizar el pago del impuesto con los recursos que administre, ¿de acuerdo? Entonces, esta persona jurídica no incurrió en el hecho imponible, no arrendó su bien inmueble. Sin embargo, la ley le atribuyó la calidad de obligado a cumplir la obligación tributaria también, básicamente en la calidad de agente de retención, ¿no? Entonces, esto es importante, porque muchas veces la persona jurídica puede decir, pero yo no he arrendado el bien, yo no estoy recibiendo la renta. Entonces, ¿por qué yo estoy obligado a pagar el impuesto? Porque la ley te lo atribuye así. En realidad no es que sea algo arbitrario, de hecho la ley te lo atribuye así por algún motivo. Por ejemplo, en el caso de la renta del contribuyente de tercera categoría que paga rentas a un contribuyente de segunda categoría, claramente es porque el de tercera categoría tiene un mayor control de la renta y de la información. Finalmente sale su bolsillo para pagarla, ¿no? Entonces es un poco la lógica de por qué yo tengo un contribuyente y un responsable. Estos son conceptos abstractos que luego vamos a ir aterrizando, pero me interesa mucho que los entendamos. Y por último, la norma te señala como agente de retención o percepción, lo que acabo de hablar, ¿no? En defecto de la ley, pueden ser designados agentes de retención o percepción
sujetos que por razón de su actividad, función o posición contractual estén de posibilidad de retener o percibir tributos y entregarlos al acreedor tributario, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque básicamente yo, al ser un agente de atención, básicamente soy responsable de poder pagar el impuesto. Estoy obligado a pagar el impuesto. Pero por el supuesto específico de la norma, ¿no? Digamos un género especie. Por el agente de retención o percepción es la retención, quien básicamente va a realizar el pago de un impuesto y tiene que retenerlo, ¿no? Y percepción es más bien al revés. Esto es, que más bien recibe un monto y sobre ese monto tiene que pagar un monto al fisco. ¿De acuerdo? Y la parte de percepción no la vamos a ver mucho en impuesto a la renta. Ese es un tema que más que nada se explica como un sistema de pago en el caso del IGB. ¿Ok? Que es básicamente un porcentaje sobre los bienes, sobre la determinada venta de bienes, y se tiene que aplicar un monto como percepción. Regresando nosotros a renta, básicamente lo que vamos a ver ahí, mucho es agente de retención, porque es un tema que fluye el pago de obligaciones tributarias, ¿ok? Por cuenta de terceros a los cuales yo le estoy efectuando un pago. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo estos conceptos claros, ya aterrizamos ahora sí en nuestro curso. Entonces, nos dice norma acá. Son contribuyentes del impuesto, ¿okay? Aquellas personas naturales, sucesiones indivisas, asociaciones de hecho y similares y personas jurídicas. Entonces, este es el punto de partida, ¿okay? De acuerdo a nuestra norma, porque básicamente nos está diciendo quiénes son contribuyentes del impuesto para efectos de la ley de impuestos de la renta. Este artículo, ¿okay? Estoy ahorita yo en el artículo 14 de mi ley, ¿okay? Este artículo tiene este párrafo pequeño introductorio que es básico, porque cada coma, ¿okay? En este artículo significa la designación de un contribuyente para efecto de esta norma. ¿Quién es un contribuyente del impuesto? Uno, la persona natural, ¿okay? Tal cual, como tal. Y luego vamos a ver por qué renta se impone a la persona natural, ¿no? Va a ser por su renta de trabajo, va a ser por su renta de segunda categoría, va a ser por su renta de primera categoría, persona natural. Luego de ello, nombra también como contribuyente una asociación indivisa. ¿Pero qué es una asociación indivisa? En realidad suele ser una agrupación de personas, ¿no? Sin embargo, lo nombra como un solo contribuyente, ¿okay? Como tal, cuando yo miro mi reglamento del Registro Único de Contribuyentes, ¿okay? Que es la forma operativa para la cual yo luego efectúo mis declaraciones y pago el impuesto, me voy a dar cuenta que la asociación indivisa está como un sujeto, ¿okay? Como un sujeto, a pesar que es un grupo de personas. ¿Por qué? Porque básicamente estoy hablando de un patrimonio que reciben ellos y el cual puede generar rentas. Y como es un patrimonio que en principio, civilmente, aún no se atribuye la propiedad a las partes, y por lo tanto yo puedo saber si es que cada una de las partes tiene derecho a la renta o no, para curarse en salud, la ley de impuesto a la renta dice, mira, antes de entrar en problemas de asociaciones indivisas o de quién es el patrimonio, en estos casos finalmente nombro como contribuyente a la propia asociación indivisa. ¿De acuerdo? Es un grupo de personas que tiene una capacidad contributiva conforme a un patrimonio. Asociaciones de hecho profesionales similares, en efecto lo que trata de buscar básicamente la norma es asimilar un poco las congregaciones de profesionales, las congregaciones que puedan generar en conjunto una renta atribuible, y las personas jurídicas. ¿Okay? Y aquí vamos a detenernos, pues es un supuesto muy importante, porque la persona jurídica, para efectos de nuestra ley de impuesto a la renta, como vamos a ver más adelante, no solo es aquella constituida conforme a las normas societarias, que está inscrita en el, que esté inscrito en un participante más. No solo es aquella conforme a las normas societarias que está inscrita en registros públicos, sino también es aquella nombrada por la ley de impuesto a la renta específicamente, tal como vamos a ver más adelante. No solamente va a ser este, sino va a ser también, puede ser un contrato objetivo, puede ser un supuesto específico como un establecimiento permanente, como vamos a ver en breve. Pero el concepto de persona jurídica es muy importante para nuestra ley de impuesto a la renta, porque básicamente me señala un contribuyente, sí, con determinadas características, pero no coincide solamente con la norma societaria, sino también en la autonomía del derecho tributario se han otorgado determinados supuestos que van a calificar como personas jurídicas sin serlo para la legislación común. Y por último nos dice nuestra norma que también se consideran contribuyentes a las sociedades conyugales que ejercían la opción del artículo 16 de esta ley. Básicamente, cuando nos señala ello la norma, lo que hace es decir las sociedades conyugales que ejerzan la opción de tributar como sociedad conyugal, obviamente. Cuando yo tengo una sociedad conyugal, recordemos un poquito nuestra clase de Derecho Civil, lo que tengo, ¿no?, es una sociedad ganancial. Es un tipo, de alguna manera, la ley agrupa, ¿okay?, como un centro de imputación de... Lo admití.
ahí está. Disculpen, es que estoy aceptando los participantes. Como un centro de imputación, ¿ok? De derechos y obligaciones, ¿no es así? Para determinados efectos en sociedades nacionales. Entonces, en este caso, lo que yo estoy teniendo en la sociedad conyugal, por supuesto, en el cual... Voy a mutearlo ya, si no voy, ya. Lo que yo estoy teniendo en este caso es un supuesto en el cual me atribuyen a mí una renta, ¿ok? Como un sujeto en calidad de sociedad conyugal. Tengo la opción de que esta renta se distribuya a los integrantes de la sociedad conyugal y también tengo yo la opción de que esta renta tribute en la sociedad conyugal como sujeto per se. Y de hecho está la opción, nuevamente me voy a la parte operativa, a mi registro único de contribuyentes, está la opción que el registro único de contribuyentes admita que se inscriba en una sociedad conyugal como contribuyente de impuesto de la renta. De tal manera que las ganancias de esta sociedad se atribuyen a un solo sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, es un caso específico que nos permite la norma realizar. Hasta aquí, que solo veo registro de asistencias. Sí, ya sé que están acá. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna consulta sobre estos puntos que son la base de lo que vamos a conversar más adelante? Entiendo que no. Entonces, algunos supuestos específicos, algunas normas específicas respecto a lo que he comentado brevemente. En el caso de las personas jurídicas, no es menor lo que nos dice aquí. Estos son básicamente nuestros artículos 15, 16 y 17 de la Ley de Impuesto de la Renta. Yanela Córdoba, alzó la mano. Dime, Yanela. Hola Luis, quería preguntarte Dime. si podrías repetir la parte de la diferencia entre agentes de retención y percepción, Por supuesto, please. por supuesto. Regresamos aquí. Ok, este punto es importante no solo para el impuesto de la renta, sino para que todos los tributos que ustedes vean, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? A ver, cuando tengo un agente de retención, ¿ok? Lo que yo tengo, y nos sentamos tal vez un poco a ver lo que nos dice la jurisprudencia, ¿no? Es una persona que está en la calidad de realizar el pago de algún monto a un tercero, ¿ok? Y la ley le da la obligación de retener este monto, de sustraer una parte de este monto. El agente de retención lo es tal cual porque tiene el supuesto fáctico, ¿okay? Según la ley del Tribunal Fiscal, dice, tiene el hecho fáctico, el supuesto fáctico, de dar la posibilidad de estar en contacto con el dinero y retenerlo. ¿Okay? En español, quiere decir que yo tengo plata y te la voy a pagar, ¿okay? Y como está en mi mano la plata, yo tengo la posibilidad de sustraer de esa plata parte del impuesto. Por ejemplo, y sin sentarme a mirar el tema de pagos a no domiciliados o pagos a personas naturales. Hay muchos supuestos en los cuales la SUNAT, aún entre entidades de tercera categoría, entre dos empresas, nombra agentes de retención. ¿Ok? Si no me equivoco, son los que se denominan como grandes compradores. ¿Por qué es un grande comprador? Es una persona jurídica que básicamente realiza varias adquisiciones y por tanto paga a varios proveedores. Paga sumas bastante fuertes. Entonces la SUNAT le dice, mira, yo sé que tu proveedor tiene deudas conmigo, ¿eh? Entonces, como tu proveedor tiene deudas conmigo, lo que voy a hacer es a ti, pagador de este señor, te voy a nombrar como agente de retención. Entonces, cada vez que tú le pagues, antes me vas a preguntar si ya pagó o no pagó su deuda. Y si no ha pagado su deuda conmigo, de lo que tú le vas a pagar, vas a sustraerle un porcentaje y me lo vas a pagar a mí, fisco. Si tú no cumples con darme ese porcentaje a mí, yo igual te cobro, porque eres un responsable, estás obligado, y te vuelvo un responsable obligado al cumplimiento de obligación tributaria, en calidad de este señor. Así que, págame. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es que el agente de retención básicamente es aquel que está en contacto con el dinero, en contacto con la contraprestación, y tiene la posibilidad de sustraer de ello un monto y pagárselo al fisco. Y si no lo hace, el fisco lo nombra como responsable e igual obligado a pagar. Entonces, si le pagaste por buena gente, le pagaste completo a tu proveedor y no retuviste, el fisco va a ir contigo y te va a decir, oye, igual me tienes que pagar el impuesto. Así no le has retenido tu roche, pero igual tendrías que haberlo hecho. Agente de retención. ¿Ok? Agente de percepción. Es exactamente lo contrario. Es aquel que recibe el monto, ¿ok? Y una vez recibido el monto, debe de realizar el pago al fisco. Me explico. En renta no vamos a encontrar esta figura. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en IGB. En IGB, y ni siquiera en la propia ley del IGB, es un sistema de recaudación del IGB, denominado agentes de percepción del IGB. Básicamente, en estos casos, lo que hace la norma es la norma reglamentaria, por resolución de intendencia, en realidad, resolución de superintendencia, es que nombra determinados
grandes compradores, grandes pagadores, y los nombra como agente de percepción. Esto quiere decir, por determinadas operaciones. Esto quiere decir que esa operación, lo que hace este señor, y por el supuesto específico, es que le agrega un porcentaje, le agrega un pequeño porcentaje. Por ejemplo, el 2% sobre la venta de determinados bienes. Creo que alguna vez hubo un caso, si no me equivoco, con el cemento, ¿okay? Que incluso fue todo un tema porque se fueron haciendo copia. Porque básicamente lo que estaban haciendo era decir, bueno, sobre el precio, ¿okay? Hay un 2% más, imagínate, no por el porcentaje, 2% más. Entonces, cada vez que tú compres, ¿okay? Y cada vez que tú vendas, vas a comprar y vas a agregar un 2%, vas a agregar un 2% más en el precio. Vas a recibir ese precio, ¿ok? Y se lo vas a pagar al fisco. ¿De acuerdo? Entonces, el agente de presión lo que hace es pagar un precio más, ¿ok? Recibir ese monto y luego pagárselo al fisco. Muy distinto el de retención, porque retención está en la situación del pagador que retiene. El de percepción es el que recibe el dinero, no es el pagador, es quien recibe el dinero, y esta recepción del dinero realiza un pago al fisco directamente. Entonces, básicamente, esa es la diferencia entre un agente de retención y percepción. Como les digo, para efectos de impuestos de la renta, no vamos a encontrar esta diferencia, o sea, no es que no vamos a encontrar esta diferencia, sino que lo que no vamos a encontrar es esta figura, en realidad. Esta figura más que nada existe para efectos de las recaudaciones del IGB. Y lo que hace un agente de percepción, en realidad, mírenlo así, no es el obligado al pagador, el obligado es quien recibe el dinero. ¿Okay? Esa es la diferencia básicamente. En ambos casos, si yo no cumplo con mi obligación, voy a ser un responsable obligado a pagar el impuesto a cargo de aquel que fue el contribuyente. Si es que no cumplo con mi obligación, ya sea de retener o ya sea de percibir y pagar al fisco. Es importante, tal vez, y el nombre nos puede confundir, porque la percepción no se agota en sí misma, ¿no? Tengo que percibir y luego pagar al fisco. Tengo esos dos pasos, si quiero verlo así. Entonces, es un poco la idea. No sé, Yane, si contesté tu pregunta. Y me queda mucho más claro, gracias. ¿Ya? Ok. Entonces, regresando un poco al tema, igual si tuvieran cualquier pregunta, sin ningún problema, alcen su mano. Veo que acá puedo ver las manos alzadas, ¿no sabía? Puedo ver las manos alzadas o me pueden escribir por el chat. Ok, entonces, de otro lado, algunos datos adicionales que nos dan los artículos 15, 16 y 17 en el caso del capítulo respectivo a contribuyentes. Uno, nos dice que las personas jurídicas seguirán siendo sujetos del impuesto hasta el momento en que se extingan. Esto puede sonar muy lógico, ¿ok? Pero no es un tema menor, porque en realidad lo que suele pasar es que a veces tú puedes encontrar una persona jurídica que puede estar muerta, ¿ok? Ya puede estar en una situación en la cual tiene muchas deudas, puede estar en una situación en la cual ya no va a generar más ingresos, sin embargo, está con pérdidas, sin embargo viene arrastrando obligaciones tributarias de años anteriores. Como lo fiscalizo ahorita, ¿ok? Y así tú estás ahorita en pérdida, sé que en otro año tuviste ganancia y te puedo fiscalizar por ese año. Entonces, pero muchas veces las empresas dicen, no, pero mira, yo estoy muerto, o sea, vengo muerto, ni siquiera deberías cobrar impuestos. Pero en realidad, mientras sigas teniendo existencia y hasta que te extingas jurídicamente, o sea, tú vas a seguir siendo un sujeto del impuesto. Como tal, vas a ser, conforme al Código Tributario, materia de revisión, fiscalización y obligado a cumplir las obligaciones formales que te exige la norma. Entonces, así yo esté en cero o esté en pérdida, yo como persona jurídica tengo que seguir cumpliendo mis obligaciones formales, llámese presentación de declaraciones de impuesto a la renta, o mis declaraciones mensuales o anuales de impuesto a la renta, así estén en cero o así estén en pérdida, porque sigo siendo yo un sujeto del impuesto. Y como tal, materia de imputación de lo que son obligaciones, tanto sustanciales como formales. ¿De acuerdo? Entonces, importante tener en cuenta esto, el hecho que una persona jurídica venga muerta, venga en pérdida, no le exceptúa de seguir siendo un sujeto del impuesto. Otra cosa es que tenga pérdida y en ese año no tribute por un tema de liquidación del tributo, ¿no? Yo estoy en pérdida, mi resultado es cero. Está bien, pero sigo siendo yo un sujeto del impuesto. Me puede fiscalizar por años anteriores o me puede seguir obligando a que presente las declaraciones reportando estas pérdidas. Entonces, muy recomendable, si yo soy una persona jurídica que está muerta, ya extinguirme, ¿no? Ya extinguirme para poder cambiar esta situación jurídica, de todos modos, que me sigue siendo a mí un obligado frente al fisco. Entonces, esto es lo que se da con la extinción societaria. Ahí sí nos cogemos el momento societario de la persona jurídica. Tema 2. Y en el caso de sociedades conyugales, y esto es lo que les comentaba hace un minuto, miren. Las rentas que obtenga cada cónyuge serán declaradas independientemente por cada uno de ellos, regla general. ¿Okay? Sociedad conyugal, tienes tu esposa,
tienes sociedades gananciales, pero en general cada uno es sujeto al impuesto como persona natural, como le señala en el artículo anterior, cada coma separa un sujeto, ¿no? Persona natural. Sin embargo, estos podrán optar por atribuirlas a solo uno de ellos para efectos de declaración y pago como sociedad conyugal. Entonces, bueno, la renta de los hijos menores deberán ser acumuladas a las del cónyuge que tenga mayor renta, o es el caso de la sociedad conyugal. O sea, el artículo encima se preocupó por tus hijos al no tener aún capacidad civil, ¿no? Capacidad de ejercicio. Lo que va a pasar ahí es que se le atribuye, pues, al padre que obtenga mayor renta, ¿de acuerdo? Básicamente para un tema de la declaración, y para un tema que tu hijo, si tiene renta, pues no te escapa del fijo, igual lo estás pagando, solamente que se lo estás atribuyendo al cónyuge que tenga mayor renta, igual con la obligación tributaria. Entonces, cuando yo tengo una sociedad conyugal, tengo que recordar que o tengo opción que los dos tributen de manera separada, regla general, con ningún problema, o tengo la opción de que se tribute como sociedad conyugal. Entonces, si es que yo no hago nada, lo que va a pasar es que simplemente cada uno va a ser contribuyente por sus propias rentas y se acabó el cuento. Pero si es que yo deseo atribuirlas a uno solo, ahí sí tengo que realizar una acción, que es básicamente irme yo al registro único contribuyente, ¿no? A la SUNAT, a mi RUC, e inscribirlo como sociedad conyugal. Es algo que se hace en un día, no es nada del otro mundo. Pero tengo que yo conocer básicamente el trámite de ese problema, sino los efectos, ¿no? Tengo que yo conocer que a partir de ese momento van a tributar por la totalidad de sus rentas en el cabeza de uno solo. Entonces, tú me dices, ¿pero qué importa, no? ¿Qué diferencia hay? Sí hay diferencia. ¿Por qué? Porque básicamente, cuando yo tengo rentas del trabajo, y me adelanto un poquito a algo que van a ver en clases siguientes, ya que lo van a ver con Claudia Castañeda, pero cuando yo tengo rentas del trabajo o rentas de fuente extranjera, todas estas se suman, en lugar de aplicarse una tasa directa, como por ejemplo segunda categoría o primera categoría, que aplico de frente al 5%, ¿okay? En estos casos se aplica una escala progresiva acumulativa, la cual va subiendo la tasa conforme vas teniendo más renta. Entonces, y tiene un tope del 30%. Empieza con 8%, 14%, 17%, 21%, 30%. Subiendo. ¿Okay? No se preocupen ahorita de anotar estas cosas, como digo, estas especificaciones las vamos a ver cuando veamos tributación de personas naturales, pero se los comento como ejemplo. Es una tasa que va subiendo a medida que yo tengo más renta, ¿ok? Como un termómetro. Entonces, si ese es el caso, y yo atribuyo la renta del otro a uno solo de ellos, lo que pasa es que se va a sumar la renta, con lo cual voy a llegar a una tasa aún más alta. ¿Es así? Entonces, en todos los casos resulta inconveniente, no, porque puede ser que yo por un tema de orden quiera atribuírselo pues a uno solo, no quiero comprar problemas. Pero si las rentas de cada uno no superan este monto, no superan este termómetro de tasas, podría convenirme tenerlo separado, ¿no? Entonces es un tema de estrategia, tengo que ver yo qué me conviene. Voy a atribuirlo uno solo, porque igual yo tengo demasiada renta, igual siempre voy a llegar al 30%, y por un tema de orden prefiero atribuirlo uno solo, tal vez uno esté en extranjero, qué sé yo, o pues los dos, puedo la opción de partirlo los dos y así tengo una tasa un poco más reducida. Hay que verlo. Pero la idea es que la ley me da esta opción, o atribuir uno solo o tributa cada uno por su cuenta. Y de hecho ha pasado muchas veces en parejas de esposos que tienen inversiones los dos y quieren ver qué les conviene más, ¿no? Cómo tributo menos. Pero bueno, es un tema de la opción, ¿no? Tú puedes elegir la opción que tú desees. Y por último, el tema de las rentas de sucesiones indivisas, ¿no? Que para el fin del impuesto se tributan con una persona natural hasta el momento que se edite la declaratoria de herederos o se escriban en los registros públicos el testamento. Entonces, ahí simplemente es un poco lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Nuestro impuesto de la renta no quiere comprarse problema civil de ver a quién le pertenece, qué bien de la masa hereditaria, ¿ok? Con lo cual dicen, mira, que en lugar de estar teniendo problemas con esto, si eres una asociación indivisa, eres una masa hereditaria, ¿ok? Se inscribe la asociación indivisa como contribuyente y lo considero como una persona natural. Punto. Y todos tributan tal cual. Y la asociación tributa tal cual. Los integrantes claramente van a ser responsables del impuesto, ¿no? Porque la asociación no es que es un sujeto o una persona que tenga capacidad de ejercicio, pero sí tiene una capacidad contributiva. ¿De acuerdo? Entonces, como tal, es un contribuyente del impuesto de la renta. Ok. Ahora que ya entendimos lo básico y ya vimos la parte de personas naturales, vamos a entrar ya a la parte de personas jurídicas en cuanto a contribuyentes. Y esto es importantísimo. Entonces voy a mover un poquito estas cositas de acá. Acá. Voy a mover mi... Ok. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque básicamente es lo que les comentaba. Se van a dar cuenta que el concepto de persona jurídica
nuestra legislación del impuesto a la renta sobrepasa a lo que dice la legislación ordinaria, civil y societaria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién se considera para efectos del impuesto a la renta una persona jurídica? Uno, las sociedades anónimas en comandita colectivas civiles, comercial responsabilidad limitada constituidas en el país. Esto coincide con el supuesto societario y el supuesto civil, ¿no? Tengo una persona jurídica en registros públicos que se ha inscrito como tal, como una SA, casi no hay sociedades en comandita en realidad, creo que hay una o dos, son unas empresas antiguas, una sociedad colectiva, una sociedad civil, una sociedad comercial responsabilidad limitada, sí hay bastantes. Todos ellos van a ser sujetos del impuesto y como tales van a ser contribuyentes para efectos del impuesto a la renta. Otros supuestos específicos muy parecidos a lo que he comentado hace un momento, las cooperativas, incluidas las cooperativas agrarias de producción, básicamente son las cooperativas de personas que se unen para realizar algún tipo de actividad, las empresas de propiedad social, igual, temas más que nada relacionados con lo que son sindicatos, que se unen para realizar algún tipo de actividad, las empresas de propiedad parcial o total del Estado. Acá solo te quiero hacer un pequeño hincapié. Hace un rato, en la sesión anterior, vimos quiénes eran los sujetos exonerados en efectos del impuesto a la renta. Entonces, el Estado es un sujeto inafecto del impuesto a la renta, porque no tiene mucho sentido que el Estado se cobre a sí mismo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la SUNAT no le va a cobrar no sé, al Congreso, aunque debería, no le va a cobrar al Congreso como tal, como institución estatal, muy distinto a los congresistas. El Congreso, como institución estatal, un impuesto a la renta, ¿no? No le va a cobrar, pues, no sé, al MEF, un impuesto a la renta, ¿no? Porque el Estado se regula a sí mismo, en realidad. Entonces, no es que sea un sujeto del impuesto, ¿de acuerdo? Sin embargo, acá leemos que dice las empresas de propiedad total o parcial del Estado. ¿Por qué? Porque cuando el Estado actúa como empresa, ¿okay? Ya no está actuando como Estado per se, en el cual si yo cobrara impuestos, el Estado se cobraría a sí mismo. No, está actuando como un particular más. Y al actuar como un particular más, en calidad de empresa, debe estar en la misma situación que otros particulares. Y si yo a los otros particulares estoy cobrando impuesto, entonces al Estado también, cuando actúo de esa manera. De tal manera que, si yo tengo una empresa estatal, ¿ok? Y esta genera ingresos, esta debe pagar impuestos a la renta. Muy importante el Estado cuando actúa como Estado a cuando actúa como empresa, ¿no? En la cual puede competir con otros particulares. Y luego nos pone un supuesto más, que son las asociaciones comunidades laborales, incluidas la Confederación Minera y fundaciones no consideradas en el artículo 18. ¿Qué es el artículo 18? Es donde están básicamente los sujetos inafectos del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, mira, te habla de las fundaciones, que en la clase anterior vimos que no estaban afectos. Sin embargo, si una fundación no cumple los requisitos para estar inafecto, no se inscribe en el registro de entidades inafectas, no está entre las actividades que señala la norma, lo que va a pasar es que de frente vas a pasar a ser un contribuyente del impuesto a la renta. Entonces, ha tratado de ser muy inclusivo el artículo, y no quiere dejar huecos. Porque tú puedes decir, mira, como mi fundación no está cumpliendo los requisitos para que una fundación sea inafecta, pero no está expresa, pues, así que yo no puedo interpretar más allá de la ley, por tanto no la incluyo. Bueno, la ley no se hizo problema en la ley y la incluyó. Y la incluyó como tal, ¿no? Siempre y cuando estés considerado el artículo 18 de entidades inafectas, tú vas a ser una fundación como tal contribuyente del impuesto. Las empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza, constituidas en el exterior, ¿ok? Y que cualquier forma perciba rentas de fuente peruana. ¿Okay? Entonces, básicamente, si es que yo tengo una entidad, una persona sociedad, que tenga a la vez acá en el Perú algún tipo de entidad, ¿okay? Y perciba renta de fuente peruana, yo la voy a hacer como contribuyente. ¿Okay? Y este caso conversa mucho con lo que vamos a ver más adelante, con los contribuyentes de efectos de IP. Las EIRLs constituidas en el país, empresas de niveles de responsabilidad limitada, en realidad tienen las mismas características, un contribuyente, simplemente que la norma se aseguró de decir lo siguiente: cuando yo tengo una IRL, ¿okay? Es un supuesto específico regulado por una norma específica, ¿de acuerdo? En cuyo caso no tengo yo un supuesto necesariamente de persona jurídica per se con dos o más integrantes, que es la clásica, sino que tengo un supuesto específico de un solo integrante, pero que me permite crear a mí una IRL, un supuesto específico. Entonces, como no es lo que nos dice nuestra regla general, no es una sociedad anónima, no es sociedad colectiva, no es una sociedad civil, no es una cooperativa, para efectos de nuestro impuesto de la renta, la IRL y IRL, aunque es de una sola persona, no estamos hablando de sociedad, igual califica como una persona jurídica. ¿Por qué? Porque esta persona no está tributando como persona natural.
lo que está tributando y está realizando una actividad empresarial en realidad, la CNRL. Entonces, nuestra ley de impuesto a la renta directamente le atribuye la calidad de persona jurídica y como tal, capaz de obtener rentas empresariales. Digamos, una presunción que emite nuestra ley de impuesto a la renta y que guarda total relación, porque tú constituyes una IRL no para realizar pues, la venta de un solo vehículo, o no para realizar la venta de un inmueble, justamente para realizar una actividad empresarial. ¿De acuerdo? Sucursales, agencias y cualquier otro servicio permanente en el país de empresas unipersonales, sociedades, entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. A ver, tema importante acá. ¿Qué es una sucursal? ¿No? O sea, yo leo sucursales y en realidad podría decir... ¿Sí? ¿Ahí tiene una consulta? No se le prende mi no te explica. De acuerdo. Como le decía, las sucursales, agencias o cualquier otro EP. Entonces, las sucursales, básicamente, ¿qué es una sucursal? Primer tema, una sucursal es igual que cualquier otra persona jurídica per se, que una SA, que una sociedad civil. No, ¿verdad? Tiene un supuesto distinto. Primer supuesto distinto, una sucursal no tiene accionariado. ¿Okay? Entonces yo en la sucursal no tengo accionistas. La sucursal básicamente es una extensión de la matriz. Entonces no han escuchado mucho eso. Pero ¿cuál es la diferencia societaria entre una sucursal y una subsidiaria? Que una subsidiaria tiene una personalidad jurídica distinta de la matriz. ¿Okay? En cambio, una sucursal, jurídicamente, y para efectos de la Ley General de Sociedades, no es distinta a la matriz. ¿Okay? Es nada más una extensión. ¿De acuerdo? Tal es así que no es que tenga accionistas, sino que yo tenga acciones de la sucursal y las pueda estar vendiendo, como sí ocurre con una persona jurídica. Con una sucursal lo que tengo es un capital asignado, que básicamente el monto que yo le asigno a la sucursal para que ésta siga funcionando. ¿De acuerdo? Para efectos societarios, los actos realizados por la sucursal muchas veces se entienden como reputados por la matriz. ¿De acuerdo? Esto es societariamente. Entonces, cuando ustedes hablen con alguien que es especialista en societario o es especialista en contrataciones con el Estado, que ahí entra muchísimo el tema de las sucursales, les van a decir, oye, pero ¿qué está mi sucursal? Pues es lo mismo para mí. Porque, por ejemplo, en contrataciones con el Estado, y nos ha pasado, tienes a la sucursal y te dicen, la sucursal al final y al cabo reúne la misma experiencia que la de arriba. Entonces, es como si se matriculara la de arriba en el concurso estatal, por ejemplo. Para ellos es normal. Para nosotros como tributaristas, la sucursal es un sujeto totalmente distinto. Es una persona jurídica totalmente distinta. Tal es así que si la sucursal realiza algún tipo de negocio, ¿okay? O de actividad económica, servicio, prestación de bienes o servicios, con su matriz, se va a considerar como sujetos distintos y cada uno va a tributar de manera separada. Y si son, por ejemplo, vinculados, van a surgir las obligaciones en precio de transferencia, que son obligaciones de presentar los estudios de precio de transferencia, que son obligaciones formales cuando tengo una operación entre vinculados. Por ejemplo, si son, que puede ser un agente de retención en la sucursal, por supuesto que puede ser un agente de retención. ¿Le puede retener impuestos a su matriz? Sí, le puede tener impuestos a su matriz. ¿Por qué? Porque a pesar que es una sucursal, yo no estoy pensando de manera societaria, como una extensión nada más. Yo estoy pensando como tributarista de que la sucursal es otra persona jurídica totalmente distinta. Entonces, primero, importante conocer qué pasa en una sucursal, ¿no? Ya sabemos que una sucursal, societariamente, no es que es una persona jurídica distinta. Societariamente no lo es. Es una extensión. Pero tributariamente sí lo es. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque la sucursal no está dividida en acciones. Está por capital asignado. Pero tributariamente eso no importa, porque igual lo voy a tratar como una persona jurídica, tal cual, para ser. Las agencias, de la misma manera, ¿no? Es una agencia, no es propiamente, nuevamente, una persona jurídica, ¿ok? Es un agente con poderes, un grupo de agentes con poderes, pero se encuentran dentro de la capacidad de realizar una actividad, obviamente. O cualquier otro establecimiento permanente en el país, de empresas unipersonales, sociedades, cuya naturaleza constituidas en el exterior. Y nos quedamos con esta idea de establecimiento permanente, de que el establecimiento permanente es una persona jurídica. ¿De acuerdo? Quedémonos con esta idea y como tal va a tener todas las obligaciones que tiene una persona jurídica. Y básicamente, en breve vamos a desarrollar qué cosa es, pero quedemos con esta idea por ahora. De otro lado, las sociedades agrícolas de interés social, esto en realidad ahorita ya no se aplica, pasa muy poco,
Pero bueno, finalmente al ser una sociedad, siguiendo la misma lógica de lo anterior, al ser una sociedad, es una agrupación de personas que realiza algún tipo de actividad económica, es como tal una persona jurídica. Tengan en cuenta que el concepto de persona jurídica, a pesar que no es mencionado, el concepto de persona jurídica para nuestra ley de impuesto a la renta tiene mucho que ver con ser un sujeto que realice algún tipo de actividad empresarial, ¿ok? Y por eso es que le atribuye ese carácter. Cualquier renta de la persona jurídica es considerada como renta empresarial, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa es la lógica que están siguiendo estos supuestos. Por último, las sociedades irregulares previstas en el artículo 423 de nuestra LGS, la comunidad de bienes, joint ventures, consorcios y otros contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente a sus socios o contratantes. ¿Qué es esto? A ver. En primer lugar, un joint venture, un consorcio y otros es básicamente un contrato. ¿Okay? No se inscribe ni siquiera en registros. ¿Okay? No se inscribe en ningún lado para efectos societarios, para efectos civiles. Es un contrato con el que yo puedo firmar contigo y podemos ponernos en un negocio juntos. Es un contrato únicamente. Y lo que ha hecho nuestra ley del impuesto de renta es decir, mira, es un contrato, pero yo sé que te estás asociando para realizar una actividad en común. ¿Okay? Y tal es así que nuestra ley de impuesto de la renta ha determinado dos obligaciones muy puntuales para esos contratos. Por un lado, la posibilidad de tener contabilidad independiente o la posibilidad de no tener contabilidad independiente. ¿De acuerdo? Cuando un contrato, esto lo vamos a ver más adelante, pero de manera general les cuento, cuando un contrato asociativo, joint venture, consorcio, cualquier otro, lleva contabilidad independiente, ¿okay? Se considera como un contribuyente más para efectos del impuesto de la renta. ¿Y cuándo tiene que llevar contabilidad independiente? Cuando este tiene una duración mayor a 3 años. Aún así, nuestro artículo 65 nos dice que la regla general es que lleven contabilidad independiente, siendo que la excepción es que no lleven contabilidad independiente. Básicamente, esa excepción yo puedo aplicarla cuando tengo un plazo menor a 3 años de contrato. Cuando no llevo contabilidad independiente, la ley de impuesto a la renta no lo considera como un centro de imputación como un contribuyente, sino considera como contribuyente a las partes contratantes. ¿Ok? Que es una lógica que, digamos, sigue un poco el aspecto más civil, ¿no? En realidad, quienes son sujetos a la parte contratante es un contrato. Pero nuestra ley de impuesto a la renta respeta esa característica únicamente cuando no tiene contabilidad independiente. Y cuando no tiene contabilidad independiente, cuando según la norma no está obligada, esto es cuando tenga menos de 3 años. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando un contrato asociativo lleva contabilidad independiente, lo que va a pasar es que este va a calificar como un contribuyente y va a calificar como una persona jurídica. Entonces el contrato, ¿ok?, va a tener que tener todo lo que tiene una persona jurídica, va a tener que tener contabilidad independiente, libros contables como tales, declaraciones juradas, emisión de comprobantes de pago, entre otras cosas. Y es una persona jurídica para efectos tributarios, acuérdense, yo no le voy a pedir libros societarios, no le voy a pedir libro de matrícula de acciones porque claramente no la va a tener, es un contrato. Pero para efectos tributarios sí va a tener que cumplir todas las obligaciones que cumple una persona jurídica como tal, ¿no? Entonces, importante conocer este tema, porque estamos hablando de un contrato, pero a pesar que es un contrato, a la norma tributaria estableciendo el contenido independiente, crea el supuesto, crea la ficción de que sea tratada como una persona jurídica. Entonces, totalmente distinto al derecho común. Y nuevamente, si ustedes hablan con alguien que ve contrataciones, les va a decir que es rarísimo, porque para ellos es un contrato, es un acuerdo, es un papel. Para nosotros, como tributaristas, es un contribuyente. ¿Okay? Siempre y cuando tú cuando veas este tema vas a mirar los plazos, ¿no? Vas a decir, a ver, tu contrato tiene más o menos de 3 años. ¿Y cómo estás haciendo? Y vas a decirle, bueno, entonces tiene un tratamiento totalmente distinto. Porque en este caso,